Bienvenidos a El Debate. Hoy nos adentramos en el motor que impulsa, o bueno, que debería impulsar, la prevención de riesgos laborales en cualquier empresa. A menudo, se ve como una maraña de normativas, casi como un trámite burocrático. Sin embargo, los materiales que analizamos hoy revelan una tensión mucho más profunda. Efectivamente. La pregunta central que vamos a desgranar es la siguiente. ¿Debe una empresa enfocar la prevención de riesgos? Pues fundamentalmente como una inversión estratégica, una herramienta para maximizar la rentabilidad y evitar costes que pueden ser devastadores. Exacto. O por el contrario, debe entenderla como una obligación legal y ética que es, ineludible, donde el beneficio económico es una consecuencia bienvenida, pero nunca el motor principal. Yo voy a defender que el único argumento verdaderamente eficaz, sobre todo si hablamos de la pequeña y mediana empresa, es el económico. La prevención no es un gasto, es una inversión inteligentísima para garantizar la supervivencia y la competitividad del negocio. Y yo sostendré que su fundamento ha de ser, y no puede ser otro, la obligación legal y el deber ético de proteger la salud y la vida de las personas. Un enfoque puramente economicista, por muy pragmático que parezca, corre el grave riesgo de trivializar un derecho humano fundamental. A ver, para que la prevención cale de verdad en el tejido empresarial, tiene que hablar el idioma que entienden los directivos, que es el del retorno de la inversión. No podemos seguir planteándolo como un coste a fondo perdido. Los materiales que manejamos lo definen, y yo creo que con un acierto total, como una inversión inteligentísima. Y para demostrarlo, el enfoque más potente es el del coste del fracaso. O sea, la pregunta clave es, ¿cuánto te cuesta realmente que un trabajador se lesione? Y esto no es retórica, es un cálculo financiero. Por un lado, tienes los costes directos, los más evidentes. ¿Las sanciones, supongo? Claro, hablamos de sanciones administrativas que pueden ser gravísimas. La ley contempla multas de hasta casi 1 millón de euros. Pero hay una figura legal que es la verdadera pesadilla financiera para cualquier empresario: el recargo de las prestaciones económicas. Esto significa que si un accidente ocurre por falta de medidas de seguridad, la empresa paga de su bolsillo un recargo de entre un 30 y un 50% sobre todas las prestaciones del trabajador. Para una pyme, esto no es un contratiempo, puede ser la quiebra. Ya. De la producción que se paraliza, los plazos que no se cumplen, formar a un sustituto, los conflictos laborales y el daño, a veces irreparable, a la imagen de la empresa. Al final, la conclusión es simple. Las empresas saludables son más productivas y, por tanto, más rentables. Entiendo perfectamente el poder de persuasión de esas fichas. Son impactantes, desde luego, pero creo que ese enfoque, aunque es muy atractivo, desvía la atención de lo esencial y nos sitúa en un marco mental equivocado. El punto de partida no puede ser un cálculo de costes. Tiene que ser un principio jurídico innegociable. ¿Te refieres a la ley? Me refiero al derecho a una protección eficaz de la persona trabajadora, como consagra el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es la piedra angular de todo el sistema. No es una recomendación, es un derecho fundamental. El objetivo de la ley va mucho más allá de, simplemente cumplir un expediente o evitar una multa. Claro, pero en la práctica... En la práctica, significa que la prevención no puede ser un departamento estanco, un extra. Debe estar integrada en el ADN de la empresa. ¿Y qué significa eso? Pues que la seguridad es un factor decisivo al comprar una máquina, al diseñar un puesto, al organizar los turnos. Como dice el reglamento, no es algo que se haga además del trabajo, es la forma en la que se debe trabajar. Plantearlo como un análisis coste-beneficio puede llevar a una mentalidad de mínimos, de cumplo y miento. Hago lo justo para evitar la sanción gorda, pero no me comprometo. Los beneficios económicos, que sin duda existen, son una consecuencia lógica de actuar bien, no la justificación para hacerlo. Claro, entiendo la lógica de ese argumento. Pero fíjate en esto. Esa figura que he mencionado, el recargo de prestaciones, es precisamente la herramienta más poderosa que tenemos para que ese derecho fundamental baje del pedestal de la ley y aterrice en la realidad del día a día de una empresa. Cuando un directivo de una pyme, que lucha por pagar las nóminas a final de mes, ve que un solo accidente por un andamio mal montado puede suponerle un sobrecoste del 50% sobre las prestaciones de por vida de un trabajador, que pagará de su bolsillo, la prevención deja de ser un concepto abstracto
¿Pero no es eso enfocarlo desde el miedo? ¿Usar la coacción económica como principal motivador? Yo no lo llamaría miedo, lo llamaría gestión del riesgo. Es un riesgo financiero directo, cuantificable, que amenaza la supervivencia de su negocio. Es el argumento pragmático e ineludible que le obliga a tomarse la prevención en serio. Quizá al principio su motivación no sea la más pura éticamente, pero esa presión económica es la que le lleva a invertir en formación, en mejores equipos. Y esa inversión es la que crea una cultura preventiva real, es el catalizador. Sí, pero ese mismo recargo se puede interpretar de otra manera. Yo lo veo no como un riesgo de negocio a gestionar, sino como la consecuencia directa, la penalización por el incumplimiento de un deber de protección que es previo y fundamental. Los textos son muy claros. Ese recargo se aplica cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo que carecen de los medios de protección reglamentarios. O sea, no es mala suerte, es una sanción por una negligencia probada. Por tanto, centrarse en evitar el coste en lugar de la obligación de prevenir el daño que lo origina es un enfoque reactivo. Es mirar el síntoma, la fiebre del coste, y no la enfermedad, que es la falta de cultura preventiva. Pero es que en el mundo real a menudo es el síntoma lo que te lleva al médico. Esa reacción es lo que impulsa la acción preventiva a futuro. Un empresario que ha sufrido un recargo o que ha visto a un competidor hundirse por uno no vuelve a escatimar en seguridad. Ese aprendizaje, aunque sea por la vía económica, es lo que le lleva a integrar la prevención en su gestión. Y aquí llegamos a un punto clave. La integración, exactamente. Pero ¿qué tipo de integración se consigue partiendo de esa premisa? Una integración eminentemente práctica y por ello efectiva. La prevención no es un elemento aislado, es uno de los 3 engranajes clave de la gestión, junto a la producción y la calidad. Son inseparables. No se puede hablar de producción de calidad si los trabajadores están en riesgo. Por tanto, se integra la prevención porque es la única forma de que todo el sistema de gestión sea eficiente, productivo y, al final, rentable. El argumento económico es el que convence a la dirección de alinear esos 3 engranajes. Ese es un matiz importante, aunque yo me enfocaría desde otro ángulo. La verdadera integración, la que busca el espíritu de la ley, nace de un compromiso genuino de la dirección basado en principios legales y éticos, no solo en la eficiencia. No se trata solo de que la máquina no se pare. Se trata de que la prevención defina cada decisión. Compramos esta máquina más barata pero más ruidosa. Si el criterio es puramente económico a corto plazo, quizás sí. Si el criterio es una cultura preventiva integrada, la respuesta es un no rotundo. Cuando la base es el principio ético, la prevención no se añade, sino que define la gestión desde su origen. Es más amplio. Permite ir mucho más allá de la mera evitación de accidentes, que es donde a veces se estanca una visión puramente legalista. Permite considerar los costes, a menudo ocultos, de las enfermedades profesionales y sobre todo de los riesgos psicosociales, el estrés, la ansiedad, el síndrome de burnout. Estos factores, como indican los análisis, no suelen acabar en un accidente traumático, pero son una hemorragia financiera silenciosa para las empresas. ¿A qué te refieres con hemorragia financiera silenciosa? Me refiero al absentismo, a la gente que falta por problemas de salud mental relacionados con el trabajo. Me refiero al presentismo, que es peor. El trabajador está en su puesto, pero su productividad está bajo mínimos por culpa del estrés. Todo esto es una pérdida drástica de competitividad. Un enfoque basado solo en la obligación legal a menudo pasa esto por alto, pero un análisis de rentabilidad busca atajarlo de inmediato. ¿Por qué? Porque afecta directamente al balance. Detecta que un mal liderazgo está costando dinero y actúa. Precisamente la enorme complejidad de los riesgos psicosociales que mencionas demuestra la insuficiencia de un modelo puramente económico. Es un argumento convenciente, sí, pero tiene límites. ¿Cómo se calcula con precisión el retorno de la inversión de prevenir el estrés? ¿Qué precio exacto se le pone a la salud mental de una plantilla? Intentar meter en una hoja de cálculo la dignidad o el bienestar es, como mínimo, problemático. Estos problemas exigen un enfoque humanista centrado en adaptar el trabajo a la persona. De hecho, el propio marco legal evoluciona para proteger estas dimensiones, reforzando la idea de que hablamos de derechos, no solo de números. No estoy diciendo
que se le ponga un precio a la dignidad. Lo que digo es que el impacto económico de no proteger esa dignidad es medible. Se mide en rotación de personal, en bajas laborales, en pérdida de talento, y usar esa medición es una herramienta poderosísima para convencer a un comité de dirección de que invertir en un mejor clima laboral no es buenismo, es una decisión de negocio inteligente. Es el lenguaje que entienden y el que moviliza los recursos. Entiendo, pero volvemos al mismo punto. ¿El fin justifica los medios? Si la única razón para cuidar la salud mental de tus trabajadores es que no te cueste dinero, ¿qué ocurre cuando una medida para mejorar el bienestar tiene un coste elevado y un retorno económico incierto? Un modelo economicista podría descartarla. Un modelo basado en el deber de protección, en cambio, la consideraría necesaria por principio. La salud no es un activo a optimizar, es un derecho a proteger. Y esa diferencia de enfoque lo cambia todo. En resumen, y tras escuchar tus argumentos, me reafirmo en mi posición. Aunque el deber legal es el fundamento, la forma más efectiva de impulsar la prevención en el tejido empresarial real, el de las pymes, es presentarla como lo que es, una decisión de negocio estratégica. Hablar el idioma del riesgo, del coste del fracaso y del beneficio es la clave para que la dirección no solo cumpla la ley, sino que invierta los recursos necesarios para crear una organización segura, productiva y sostenible. Es, en fin, el motor del cambio real. Por mi parte, insisto en que el punto de partida innegociable debe ser el derecho fundamental del trabajador a un entorno que no dañe su salud. Un enfoque que nace de esta obligación legal y del compromiso ético conduce a una cultura preventiva mucho más robusta y humana. En esta visión, los innegables beneficios económicos no son el objetivo, sino el resultado lógico de hacer lo correcto. El fin es y debe ser siempre la protección de la persona. La rentabilidad es una bienvenida consecuencia, no el motivo. Parece evidente que ambas perspectivas, aunque parten de premisas muy distintas, apuntan a una misma conclusión. La inacción, el no hacer nada en prevención, tiene un coste absolutamente inasumible, tanto en términos humanos como económicos. Queda claro que una gestión preventiva realmente eficaz probablemente requiera de ambos componentes, un sólido fundamento ético que marque el norte y una clara comprensión de su impacto en la viabilidad de la organización. Hay mucho más que explorar en el material sobre cómo lograr este delicado equilibrio en la práctica.